cosa. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que acompañan al Instituto de Autismo Hannah Arendt. Muchas gracias por el espacio al instituto. Y en esta serie de estratos estamos discutiendo sobre las complejidades de los proyectos editoriales. Comenzamos hablando con el profesor Francisco Morán sobre las relaciones de pertenencia y La Habana Elegante Segunda Época. En el programa pasado hablamos sobre el mercado del libro y los editores con Ladislao Aguado. Y hoy tenemos como invitado, y le agradecemos por este privilegio, al escritor Orlando Luis Pardo Lazo. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias por acceder a estar con nosotros en Instar. Gracias, Juliana, y gracias siempre a todas las iniciativas de Instar, que siempre lo sigo en Facebook y en YouTube. Excelente proyecto. Sí, yo quería empezar con una pregunta un poco filosófica, un poco tonta, pero que tiene que ver un poco con el título que proponíamos para ese episodio. Entonces, Orlando, ¿cuál es la importancia que tiene la irreverencia en la escritura? Sí, mira, Juliana, hay diferentes maneras de asumir el hecho creativo, estético, ¿no? En literatura hay una tendencia que trata para representarlo de manera estereotípica, que trata de ser el buen decir, el buen arte, preservar el idioma, desarrollarlo de ser posible. Y hay una tendencia que también la hemos tenido en Cuba desde siempre, que es la tendencia negadora, la oveja negra, la tendencia a deconstruir, a morder los bordes o el reverso. O sea, no vamos desde el punto de vista filosófico, que no me parece nada aburrida tu pregunta, desde el punto de vista filosófico, las dos tendencias mayoritarias serían alguien que quiere sumarse al gran canon de la literatura nacional o regional o de determinado género, y alguien que trata de destruir, difuminar esos bordes. Entonces, en ese sentido, el escritor provocador, a veces banalmente provocador, a veces con un sentido político muy importante, revolucionario, de hecho, esa palabra que no nos las van a robar, pues trata de romper. Llega, nos encontramos una catedral maravillosa con un origen, un destino, y de repente el escritor lo que se le ocurre es coger una piedra como un niño o un pedacito de caca y como un niño también tirarlo. No dicen que la infancia es lo único verdaderamente cuando el hombre es político en la infancia, porque si tenemos un dolor lloramos, si tengo calor grito, y si me pareces que no me gustas te empujo. O sea, esa cosa medio salvaje de la infancia
la política sin la represión de la civilización, pues el escritor como provocador trata de desmarcarse, romper, quebrar las estructuras que el poder y el saber constituyen como institución literaria y se convierte, bueno, pues en una especie de salvaje el escritor, tal vez un caníbal. Sí, es una especie de estar en el mundo, de paso por el mundo, que algunos puedan decir que es deliberado o caprichoso, pero que realmente responde a la sinceridad, a la espontaneidad, a la peripecia, y esto es justo lo que nos lleva hacia adelante, ¿no? Ahora quería empezar un poco sobre tus orígenes como escritor, o sea, no como escritor, imagino que eso será en la infancia, hay muchos que responden que es en la infancia. En primer grado. En primer grado, wow, con las composiciones de la maestra. Ya cuando Mamá me empiezas ama. a publicar, eso es el origen común de todos, ¿no? Empiezas a publicar con la revista Cacharro. Cuéntame un poco de esto. Sé que compartías con Isabel Mónica y también con Jorge Alberto Aguilar Díaz. Jorge Alberto Aguilar Díaz. ¿Cómo fue esta experiencia? Sí. Mira, Mónica, discúlpame, Juliana, me dijiste Isabel Mónica y el nombre muy querido, ¿no? Se me metió en la cabeza. Juliana, y para toda la audiencia de Instar, en Cuba ha habido varios proyectos, muchísimos proyectos de revistas, pero al inicio de los años 2000, lo que se fue llamando después la generación año cero, nosotros, bueno, porque nos convenía, sentíamos un vacío. No nos gustaban las revistas estatales, que son excelentes revistas además, porque queríamos crear un búnker, un frente de guerra, un gueto, esa palabra maldita que no se puede pronunciar en los Estados Unidos de América, pero que en Cuba me parece maravillosa. El gueto de una avanzadilla de guerra, un frente, una guerrilla. No queríamos guerrilla, bueno, pues guerrilla semiótica. Y Cacharros trata de llenar un vacío dejado por otros proyectos literarios que terminaron, como casi todo el mundo, generación tras generación en Cuba, diasporizándose. Estoy pensando en el proyecto Diásporas, llevado a cabo por Rolando Sánchez Mejía, Pedro Marqués de Armas, Carlos Alberto Aguilera, Rogelio Saunders. Los electrones que se van del país una y otra vez. Ahora Orlando Luis Pardo Lazo también se fue. Entonces, Cacharro, básicamente con el espíritu, con el emprendimiento de Jorge Alberto Aguilar Díaz, autor cubano que ahora está en España, el autor de Adiós a las almas, un libro de narrativa que él publicó en la isla, pues trataba de ser un poco esa tendencia negadora, pero recuperadora. La revista la hicimos 3 personas nada más: Jorge Alberto Aguilar Díaz, Isabel Mónica, que actualmente está realizando un doctorado en Princeton University, y Orlando Luis Pardo Lazo, que actualmente está realizando un doctorado en Washington University en San Luis. La revista no era más que un documento de PDF o de Word, depende cómo lo fuéramos a circular. Intentábamos... PowerPoint. Sí, disculpa. PowerPoint también creo que era un formato que usaba. Yo creo que PowerPoint se usó más ya con la revista Desliz. Hasta donde yo recuerdo, en el año 2003, básicamente lo circulábamos como Word y a veces salvábamos como PDF, tratando de que fuera pequeñito para poderlo enviar por los correos electrónicos cubanos, aunque por supuesto se podía colgar después en el Internet, pero todavía no era la situación de Internet esta maravillosa que me permite a mí verte a ti frente a frente ahora. No vivíamos eso en Cuba, ¿no? Entonces, la intención negadora deconstructiva de la revista Cacharros, desde el título, una revista que se llame Cacharros, ¿no? Las revistas se llaman La Palma y el Arco Iris, El Arco y la Lira, Vitrales, esos son los nombres de revista. Bueno, una revista se llama Cacharro, que es como decir piezas de repuesto, detritos. Pues esa revista trataba de tener esa intención negadora, pero ¿cómo se niega en literatura? Bueno, pues nosotros no negábamos a partir de, vamos a decir, del capricho infantil de publicar una página en blanco. No se trataba de eso. Tratábamos de negar a través de recuperar una serie de nombres de autores dentro de Cuba en el pasado y fuera de Cuba, o zonas de esos autores. Podía ser el Gran Lezama Lima, que tiene una zona mucho más escatológica, mucho más pornográfica, y tratar de recuperar zonas de los autores que eran más bien desconocidas. O sea, tratar de crear un contracanon. ¿Para qué? Bueno, para ubicarnos a nosotros mismos como generación.
No queríamos que el Estado, que el saber, que los concursos literarios, que yo gané casi todos en Cuba, no queríamos que esos concursos nos ubicaran, sino que fuera nuestra propia arrogancia como autores que llegábamos al campo literario. Por cierto, llegábamos tarde al campo literario, ¿no? Porque éramos como que bastante, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo había sí tenía una carrera como bioquímico y pues llegaba tarde. La revista nos permitía también, Juliana, esto que tú y yo estamos haciendo ahora. Muchos autores del extranjero, cubanos, José Coser, El Mundo de Snoe, todos, pues veían algo moviéndose en Cuba, un bombillito, y querían colaborar con nosotros. No te puedo contar cuántos poemas inéditos, Lorenzo García Vega, recibíamos nosotros, que ni éramos una revista, ni pagábamos, ni éramos legales, pero el cubano tenía esa sensación de decir, hay unos muchachos, unos jóvenes, no tan jóvenes en Cuba, que están circulando esto, y me gustaría que me incluyeran a mí. Y eso a mí me pareció maravilloso, ¿no? Como que me escribiera a mí, un tipo que tenía un librito publicado en aquel momento, José Coser, que es un poeta que tiene miles y una obra reconocida, pues a mí me parecía increíble lo fácil que comenzaba a hacer esa conexión, que ahora, por supuesto, se ha potenciado muchísimo con la internet que van permitiendo en Cuba poco a poco, ¿no? Entonces, primero que todo, ese gesto, un puente. Los puentes no son exactamente negadores, son reconectores y una recuperación. Así fuera, Juliana, una arqueología, sacar los huesitos de los muertos. Mira este huesito, pasarle la lengua al hueso, sabe a Calvert Casey. Conocemos a Calvert Casey en Cuba. Bueno, después se ha publicado muchísimo, pero en ese momento no era fácil. Se conoce la obra más extraña de un autor bien conocido, se conoce un origenista maldito, negador, como Lorenzo García Vega en Cuba, ahora sí, en aquel momento no tanto. Y tratamos de hacer ese proceso. La revista tenía bastantes páginas digitales y Cacharros, al final, era también un gran laboratorio de recuperación de una cubanía por amor a Cuba. Ahora suena como un nacionalista, no me confundan con un líder político, pero era por un profundo amor a Cuba, a un esencialismo también, de tanto negar el esencialismo y el trascendentalismo cubano. Al final yo entiendo ahora que nos fascinaba Cuba, nos fascinaba un papelito que había escrito el Cucalambé o Casal, que se quedó en un café botado con huellas de café, a nosotros nos fascinaba. Sin embargo, ese mismo papelito por Walt Whitman tal vez nos interesaba menos. Nos interesaba más un esputo de Juana Borrero, nos interesaba más que las obras completas de un gran poeta norteamericano. Así que al final sí era por amor a Cuba, y tal vez por eso la seguridad del Estado rápidamente nos detectó y comenzó a presionarnos. Esa es otra historia, porque todo lo que se haga para generar agenciamientos nuevos por amor a Cuba que puedan movilizar a la gente provoca una reacción de sospecha en las personas que en Cuba no les gusta que los cubanos socialicemos. Sí, no, la Cacharros era una especie de revista precursora. Ya me decías que claro que tenía antecedentes, pero estos antecedentes eran sobre todo impresos. Cacharro empieza a inaugurar esta manera de distribuir digitalmente, y yo recién me enteraba con Isabel justamente que usaban estos formatos Word, PDF, que para mí no tenía nada que ver con una revista digital. Yo siempre pensé en otro tipo de plataforma y programación. Y bueno, ¿qué vino después de Cacharro? Sí, Cacharro hizo como 6, 7 episodios, tal vez 8. ¿Me permites, Juliana, compartir un segundito la pantalla solamente para hacer un recorrido visual por Cacharros? La producción no. La producción no. Sí, sí. Nos apoya con esto. Permítanme nada más buscar la página de Cacharros. Aquí la tengo. Y pues deja ver si logro hacerlo aquí. Voy a tomar un segundito, pero lo voy a hacer. Aquí está. La revista, por ejemplo, voy rápidamente a lo que quiero mostrarle, que son las carátulas. La revista era como una revista fea. En este caso, no necesariamente a propósito, era que éramos nosotros incapaces de hacer más. Un pedazo de papeleta de los teatros, de los cines cubanos, una foto de un libro del oficial de policía en los años 50 en Cuba que se dedicaba a perseguir el tráfico de estupefacientes en Cuba. Te muestro enseguida la siguiente página.
un carnet de trabajo, el carnet de trabajo de un trabajador cualquiera de la UNIAC que se llamaba Virgilio Piñera y que no era más que un simple traductor de la UNIAC, un asalariado del Estado cubano. Todo eso nos servía como carátula. Una página robada, tal vez vandalizada, de una revista Unión de los años 80, donde quedaba claro que no era Agustín Acosta, sino Guillén, el gran poeta nacional, y estaba firmada por Blas Roca, el comunista cubano, que no se llamaba Blas Roca, como casi nunca los comunistas se ponían su nombre. Una página de una revista veterinaria donde se hablaba del reflejo de inmovilidad, que es una cosa que hacen los puerquitos para poder copular. La hembra se queda paralizada, esto tiene ahora un discurso feminista, vendrán latigazos, pero eso nos servía a nosotros para hablar de una inmovilidad, de unas relaciones de poder, de una ironía para burlarnos de la literatura y para burlarnos de la revista Cacharros. Ahora, este sinsentido no estaba lleno de sinsentido adentro. Una portada de un libro que hay que buscar y hay que leer. Tan importante este libro como los discursos de Fidel Castro, un curso de comunismo científico que se ofreció en el Hospital Psiquiátrico de La Habana por el licenciado Euclides Cata, en enero de 1980, justo cuando estaba a punto de reventar Cuba en el éxodo del Mariel. Voy a parar aquí de compartir, o sea, para hacerte un comentario final y seguir para adelante. La idea era sorprender al lector, no es una idea que no es novedosa, y decirle, hay toda una serie de documentos, puede haber una novela cubana mucho más importante que la gran saga de la Revolución, puede haber una novela cubana mucho más importante que la gran saga de la Revolución en un libro de cocina de Nitza Villapol, y en la gestualidad de esta mujer que fue feneciendo, envejeciendo y convirtiéndose en un personaje patético ante las cámaras. Ahí hay una novela también, ahí hay un dolor, un patos, una nación que no tiene que ver con el uniforme brillante verde olivo ni con los casquitos de Batista, o sea, una contranarrativa. Cacharro estaba muy abocado a eso, y entonces, bueno, ahora para dejar atrás un poco esa etapa, podemos caer tal vez en lo que vino después de Cacharro, cuando Jorge Alberto Aguiar sale al exilio en España y una vez más sus amigos, sus colegas nos quedamos viudos, huérfanos en Cuba y tenemos que empezar proyectos nuevos. Me gustaría hablarte de The Revolution Evening Post, me gustaría hablarte de 33 1/3 y de la revista Desliz. ¿Podemos hacer eso? Sí, adelante. Solo un comentario, es decir que esto que estabas mostrando es una manera de humanizar también la memoria, ¿no? Sin esas grandes escalas y esos discursos grandilocuentes, sino mostrar archivos en su manera más primaria, sin ningún tipo de explicación, y así cada cual puede hacer su propia novela y dejar que la realidad intervenga también en los discursos. Has usado la palabra clave, archivo, tú sabes más de esto que yo. Nosotros, acuérdate que éramos como que escritores también irrumpiendo en el territorio de la crítica. Ya queríamos hacer crítica también y que los críticos y los académicos nos vieran como algo interesante. Queríamos ponernos arriba el capirote de payaso, el capirote de bufón, pero también el capirote de terrorista, el capirote de provocador, el capirote de miliciano, el capirote de policía. O sea, como que queríamos perder el rostro y que el escritor cubano de una vez y por todas dejara de ser un escritor cubano que tiene que esperar que las editoriales lo publiquen y que cuando ya tengamos un bastoncito y 70 años, pues entonces recibir el horrendo Premio Nacional de Literatura para morirnos recibiendo $100 al mes. No, nos parecía, nos daba pánico el hecho de ser legitimados en ese discurso de la cultura cubana. Queríamos de alguna manera buscar un cortocircuito fuera de ese discurso. Entonces, cuando Jorge se va, Juliana, pues como siempre, el silencio o la nada, ¿no? Y 3 personas, Amel Echevarría, Jorge Enrique Laje, bueno, Lisabel Mónica, teníamos ese bichito de los editores, ¿no? Queríamos ser editores. Cada uno trató de armar su proyecto. Me gustaría también mencionarte Raúl Flores Iriarte, narrador, que fue el alma de 33 1/3, y alrededor de ellos también un proyecto que se llamó Polaroid, que básicamente nos reuníamos en algunos lugares independientes y en otros no tan independientes, como el Pabellón Cuba, y tratábamos de hacer lecturas y performances en nuestras modestas capacidades, ¿no? No éramos los grandes arte-acción ni cátedra de arte, pero éramos como que tratábamos de hacer lo que podíamos para que no fuera a leer literatura, sentarse,
bueno, les voy a leer un poema. Por la orilla floreciente que baña el río de Yara, donde... No. Llegábamos a leer y ripiábamos el libro, nos sentábamos, tratábamos de poner una luz, nos quitábamos un pullover. Yo he tenido tendencias exhibicionistas desde pequeño, entonces ese ha sido mi karma, ¿no? Entonces, específicamente, Amel Echevarría, que vive en Cuba, ha ganado todos los premios también del campo literario cubano oficial. Jorge Enrique Laje, que vive en Cuba, y Orlando Luis Pardolazo, que vive en la Cuba distante. Creamos The Revolution Evening Post. Antes de que se me olvide, le voy a pedir ayuda a la producción para compartir, para yo poder tener las imágenes mientras hablo y que no sea tan aburrido ver mi barba canosa mientras vamos hablando. Entonces, permíteme ir a la página de The Revolution Evening Post, que fue también un documento de PDF que estoy compartiendo ahora, que una vez más, aunque te voy a explicar algo de los contenidos diferentes ahora, pero una vez más, espero que no censuren esta llamada ahora, que YouTube no la quite, ni Instagram, porque Dita Bontis está haciendo lo que tiene que hacer con las manos, tapando lo que tiene que tapar en Instagram y en esta especie de pezonfobia que hay en la internet. Pues Dita Bontis, en una carátula de Playboy manipulada, porque en alguna parte aquí dicen ver de The Revolution Evening Post, una revista de Rolling Stone, por supuesto, que de verdad tenía un titular que decía Guantánamo dentro de los campos de tortura norteamericanos. De verdad lo tenía, pero a la misma vez le zumbamos a, bueno, nuestra amada y venerable Cristina Aguilera, The Revolution Evening Post arriba. Una carátula de una revista, bueno, Rolling Stone era maravillosa para nosotros porque ellos de por sí son incorrectos, a veces cruelmente incorrectos. Y este era no solamente la carátula, sino que el PDF completo de The Revolution Evening Post, la tatu en una revista Maxim en la edición rusa, pues aquí vemos en ruso también escrito, en un ruso falso, letras eslavas, pero eso no es como se escribe The Revolution Evening Post. Entonces, cada una de estas revistas se alimentaba, Juliana, George, de una revista que yo no conocía, pero que tenía un titular sobre los plots, las conspiraciones para matar a Castro, y allí viene de nuevo The Revolution Evening Post, peligrosamente cerca, aquí abajo a la derecha, peligrosamente cerca de la bandera norteamericana, y pues The Face, en este caso con una foto de la Plaza de la Revolución. Voy a dejar de compartir pantalla ahora, si para la producción me ayude, y esta revista no solamente intentaba este renuevo visual, sino que los autores que publicaba, la revista decía: hemos sido invitados a participar de la revista de literatura chilena. Hemos aceptado, que es como una cita de Bolaño, y la revista quería decir que no era cubana. Quería decirlo específicamente. Había otro gesto ahí xenofílico. Publicábamos refritos que se publicaban en los suplementos culturales de todos los periódicos de Latinoamérica y de Europa, porque déjame decirle a la audiencia de Instar que los periódicos increíblemente tienen suplementos literarios. Eso es algo que nosotros no sabíamos desde el lunes, ¿no? Que los periódicos pueden tener un suplemento literario, incluso un periódico llamado conservador, como el Mercurio, puede generar una revolución progresista literaria, como lo hacía el Diario de la Marina en Cuba, llamado Conservador, y que fue el periódico que publicó los motivos de son de un negro comunista cubano. Se publican en el gran órgano conservador de la República. Entonces, nos interesaba mucho la prensa, el columnismo, la opinión, y a partir de ahí entra una serie de autores de diferentes nuevas tendencias, casi siempre recuperados por Jorge Enrique Laje. Jorge Enrique Laje es una araña lectora de Internet, cuando no había todavía suficiente Internet en Cuba, y a partir de ahí nosotros pues formateábamos todo eso con un diseño más o menos iconoclasta. Las personas nos decían: no nos mandes esto, no parece una literatura, no parece una revista de literatura, parece un brochure, un plaquet de McDonald's o algo así, y pues nos interesaba mucho que la gente en Cuba consumiera McDonald's. Tal vez cuando el país se McDonaldifique, tal vez haya más esperanza para la libertad de expresión, porque McDonald's también es libertad de expresión. Entonces, bueno, con ese tono irónico, burlesco, pero publicando información seria, simplemente columnas de opinión que no podíamos publicar, que no se podían leer en Cuba, las conseguíamos, las mandábamos por un PDF, se las mandábamos también al autor, Zambra, Bizama, le mandábamos la revista: óyeme, te robamos esto. Y allá venía Alejandro Zambra, el gran novelista chileno, a decirnos: bravo muchachos, hagan lo que les dé la gana porque están en Cuba. Teníamos esa aura de excepcionalidad pirata, ¿no? Entonces, eso fue de Revolution Evening Post, que
sin que haya tenido los problemas que tuvo directo con la seguridad del Estado, en algunos festivales Omni, Zona Franca, en la Casa de la Cultura de Alamar, en algunos lugares, nuestro entrañabilísimo y erudito, un gran especialista en Lenin, el académico Fernando Rojas, que ostenta cargos en Cuba, pues esa gran figura de la cultura cubana, pues a veces le decía a la Casa de la Cultura que no se presentara la revista en el formato del festival, y bueno, pues nosotros respetábamos la erudición del gran especialista en Lenin, Fernando Rojas, y no presentábamos la revista. O sea que había ese pugilato con el poder poquito a poquito, mientras cada uno de nosotros, incluido yo, publicábamos libritos en las editoriales cubanas, ganando premios por aquí y por allá en la Gaceta de Cuba. Pero aunque era lindo verse en la Gaceta de Cuba, yo me sentía como inédito. Cuando veía un cuento mío en la Gaceta era como decir, pero esto no lo va a leer José Coser, esto no lo va a leer un escritor, Octavio Armand, esto no lo va a leer cualquiera exiliado, Rolando Sánchez Mejía. La gente que yo quería que me leyera, pues no podía leerme en la Gaceta de Cuba en aquel instante. Entonces había un pugilato entre hacernos visible, mírame, pregúntame, y por otro lado ocupar un espacio para cuando viniera la guillotina del poder. En el caso mío vino muy feamente, cuando viniera la guillotina del poder, que no pudieran destruir a un contrarrevolucionario, sino a un escritor cubano, a un miembro del UNIAC, como Virgilio Piñera, que tuvieran que destruir a un escritor con premios. Así que era como una manera también artera de preparar el territorio de la guerra más civil, pero desde el campo literario. Yo nunca me declaré disidente, esto te podrá sonar tremendo, yo nunca me declaré disidente ni tuve militancia política en Cuba. Siempre fui un escritor, pero el Estado cubano sí me dijo, a través de escritores cubanos, me dijeron, ya no te van a tratar más como un escritor, te van a tratar como un disidente. Entonces yo lo miré con una mirada ingenua de ángel, ¿no? Que es lo que he sido al final. Le digo, bueno, pero yo no puedo evitar, yo no quisiera interferir con la voluntad de nadie. Si el Estado cubano quiere tratarme como disidente, como trans, como inuit, como alienígena, el Estado cubano puede tratarme como él quiera. Esa es la naturaleza del Estado cubano. La naturaleza mía es otra. La naturaleza mía es generar poesía y belleza, aunque sea hablando de lo escatológico. Y no va a cambiar porque el Estado me trate de una manera u otra. Entonces ahí también hay un gesto de mucha verticalidad y de mucha radicalidad, aunque estuviéramos hablando de carátulas de revistas extranjeras. Y de ahí de también sacar esa irreverencia, como el niño que hablabas antes, ¿no? Ante un padre con una vara bien tensa y nombrándote a su antojo, sin escucharte, sin mirarte quién realmente eres, le regresas el niño que es honesto, que dice lo que piensa y que además reclama autonomía desde sus dotes naturales de agenciarse visibilidad, amistades, comunidades, llegar a donde quiere sin necesitarle al padre, ¿no? El padre enseñaba el cinto, Juliana, la captura simbólica, ¿no? Muchas veces me vi en la oficina de Iroel Sánchez, muchas veces me vi en Luniac, el padre te hacía así. Lo primero que te decían era, tú eres muy talentoso. Si alguien te dice, que lo eres además, Juliana, pero si alguien del Estado te dice que eres talentosa, muerde esa mano. El Estado a mí me venía a convencer de que yo era un gran escritor, cuando yo sé que yo soy el peor de los escritores, el único vivo, pero el peor de los escritores. Entonces me venían a decir, te estás uniendo con gente que no sabe escribir, te estás uniendo con gente, es como que, y yo decía, pero es que yo no quiero ser un escritor, póngame en el último de la lista, ¿no? Tú podrías llegar lejos en Cuba. Bueno, ¿lejos a dónde? A que me inviten de gratis en un avión a la Feria del Libro de Guadalajara. Ya fui una vez en el 2002, ¿no? Y no me gustó, no me sentí bien. Había que hacer bombo cheers en el avión, Abel Prieto, me sentí que le debía, el Estado cubano me dio $100 y me sentí triste con esos $100, como decir, no puedo yo ganarme mi dinero más mercenariamente, no puedo ganarme yo mi dinero más independientemente, más como en las catacumbas, no puedo ganarme dinero yo viajando libremente fuera de Cuba y regresando. O sea, como que la idea esa muy inconforme, que te digo sinceramente, no sé de dónde salió, fue como un espíritu epocal. Otras generaciones, que incluye a Raúl Rivero, a Jesús Díaz, muchas otras personas importantes, tuvieron posiciones de poder en Cuba y se desencantaron de la revolución. Esos son los disidentes. Pero nosotros, bueno, yo por lo menos,
yo nunca me encanté con una posición, todavía estoy esperando esa posición de poder. Han tratado de decir que como yo fui editor de Extramuros, pues tenía una posición de poder. Tan pronto fui editor de Extramuros, comencé a publicar a estos mismos muchachos y a esta misma generación, hasta que Joel Sánchez me sentó en una oficina, me enseñó el cinto y me dijo, tú decides, estás a punto de publicar un libro en letras cubanas, Boring Home, y ese libro no tiene ningún problema, pero el que tiene problemas eres tú. Y entonces, bueno, pues ahí lo inteligente hubiera sido seguir negociando un poco más o no. Yo decidí en el 2008 que la negociación estaba concluida, que era hora de brillar con luz paralela al Estado, y ojalá esas pequeñas gestos cívicos hayan ido empujando el carrito del civismo, del discurso individual, ciudadano en Cuba, a lo que hemos llegado hoy en día. Sin duda, sin duda. Y me ibas a hablar también de 33 y un tercio y de desliz. Bueno, y de desliz. Sí, un poquito menos por el tiempo, pero también porque yo no fui el principal. O sea, 33 y un tercio. ¿Qué cosa es 33 y un tercio? Otra vez más. Igualmente, esto que nos estás presentando es una novedad, porque la visualidad y el diseño es algo que es muy interesante también de las revistas digitales. Bueno, las revistas en general. Claro, claro. Juliana, 33 y un tercio, ¿qué cosa es 33 y un tercio? Si alguien recuerda, te lo podría mostrar aquí. Es más, te lo voy a mostrar aquí. Es un segundo nada más. ...33 y un tercio, la velocidad a la que revolucionan los discos de vinilo. Entonces, Raúl Flores era un melómano. No es un melómano. Raúl Flores, el escritor cubano, es la música. Usted le puede mostrar a él un fragmentico, esto que hacen las aplicaciones hoy que identifican la música. Él lo hacía con su mente, ¿no? Entonces a él le interesaba mucho un título que tuviera que ver con la música. Él enfocaba la revista como si fuera un álbum de música, cara A, cara B. A veces usaba letras de canciones, o sea, una locura total. Y esa revista, una vez más, bueno, recicló muchas de las cosas y de los autores que nos interesaban a nosotros en Cacharro, en The Revolution Evening Post, cuyo título es en inglés, y en otras revistas, pero también Raúl, que tenía la casa llena de bestsellers en inglés, se comenzaron a traducir, se publicaron los autores de Polaroid, que se abría un poquito más a Ariadna Rengifo, a Adriana Zamora, Michelle Encinosa Fu, Arnaldo Muñoz Viquillón, se me están oyendo seguramente algunos nombres, bueno, por supuesto, Amel Echevarría, Jorge Enrique Laje, yo también, Lecna Rodríguez, Jamila Medina, Lía Villares, la hermana, o sea, como que todo el que era un poco más ecuménica. Hasta ahora las revistas habían sido más búnker, más gueto, échate para allá que yo soy mejor que tú, pero como un gesto cariñoso entre amigos, ¿no? Mientras me sigas escribiendo esa literatura cubana, no te quiero. Entonces, pero un gesto entre amigos. Pero de 33 y un tercio no era tanto así. 33 y un tercio era un poco más abierta, aceptaba diferentes registros. Elena Victoria Molina, no quiero que se me olvide ese nombre, clave también para 33 y un tercio. Y de alguna manera, pues la revista circulaba igual digital, y ya cuando yo voy saliendo de Cuba, pues le pierdo un poco la pista. Yo creo que se dejó de hacer, pero hizo bastantes números, muchísimos más números, 33 y un tercio, que The Revolution Evening Post y que Cacharro juntas. Y por otro lado, Isabel Mónica, yo le decía el genio conceptual, porque la veía chiquitica en su casa, calladita. Nosotros gritábamos, éramos los bullangueros, y ella calladita, y de repente se aparecía con una bomba de tiempo. Y bueno, pues ella hizo este proyecto que no estuve tratando de ver cómo lo podía compartir, pero no encuentro, porque ese sí, Juliana, era un proyecto en PowerPoint con arte. Pero está en la web. Está en la web. Luego y pueden buscar, googlear muy fácilmente, sí. Sí, desliz, y podrán ver ahí que ahí sí habían algunos. Yo cuando lo vi circulando en memoria flash, en discos, aquel objeto prehistórico se llamaba un disco compacto. Y pues ahí nosotros veíamos las artes visuales, se mezclaba con esto. O sea, la revista tenía una vocación más de incluir los registros discursivos, ¿no? Y la hizo ella y con Nailé, y yo creo que seguramente hay otros nombres, pero ese es un esfuerzo muy personal de Isabel Mónica. También hay un trabajo más amplio sobre convocar consejos editoriales que tuvieran múltiples disciplinas. O sea, Isabel me decía que tenía muchas inquietudes con el ensayo, con los registros académicos, con la escritura multidisciplinar.
el feminismo. Entonces, aquí ya se empieza a trabajar un poco más este concepto de tener un consejo editorial que aporte todas diferentes visiones, ¿no? No le vayas a decir nada a ella, ni tampoco lo compartas con nuestra audiencia, ¿no? Pero nosotros le decíamos, bueno, nosotros es una manera de decir, yo le decía Su Majestad el concepto, ¿no? O sea, nosotros llegábamos con 4 ideas locas, tirábamos 2 piedras y ella sabía cómo exactamente conceptualizar eso y colocarlo y buscar el apoyo de gente que habían estado trabajando el tema. Y fue muy importante, Lizzy, y también como a todas las personas que se fueron yendo, fue una de las gente que más extrañamos, ¿no? Cuando ella comienza su doctorado en Princeton, nosotros hubiéramos preferido que cayera un avión sobre Princeton con tal de que se le cayera el doctorado a Lizzy y que se quedara en la casita de Emma, ahí en Louisiana, y que siguiera, tú sabes, trabajando junto con nosotros. Es como que ha habido un desgaste, nos vamos yendo y cada uno extraña al otro, ¿no? Entonces, el otro proyecto sería, este sitio lo puedo compartir, sería Voces. No sé si estamos listos para saltar a la revista Voces, Juliana. Sí, sí, adelante. Bien, voy a compartir la revista Voces brevísimamente, porque increíblemente esta revista, que tal vez la estoy compartiendo ahora, que tal vez fue la que más visibilidad tuvo en un sentido, es la que en muchos sentidos a mí me interesa menos, porque era una revista ya más propia del campo disidente, del campo de la sociedad civil cubana, que verdaderamente publicaba cualquier tipo de trabajo de cualquier periodista independiente, con un diseño igual, que podía ser una foto documental, que yo estuve haciendo mucha foto documental en Cuba, tenía un fotoblog con mi lente telescópico, trataba de robarle los cuerpos a los policías y a las policías, si era posible. Pero la revista verdaderamente era lo que se llama, y hay muchos otros experimentos como este, una revista de periodismo independiente que comenzó a publicar literatura, una revista de periodismo independiente y opinión que comenzó a publicar voces críticas, algún que otro poema, pero yo no la considero sinceramente un gesto estético, aunque lo es, pero para mi concepto literario, pues la revista se hacía un poco demasiado amplia, demasiado democracia, tal vez democracia y arte, en este sentido están reñidos. Este diseño, no sé cómo se llama el pintor, si él está viendo, algún Luis Trápaga está viendo esta bidirecta, pues este diseño fue realizado por ese pintor cubano, Luis Trápaga, y así la revista involucró a muchísimos blogueros, músicos, periodistas independientes, y se hicieron como 17, 18 números hasta que yo salí de Cuba. A veces mezclábamos cosas como esta, el venerable señor en la procesión de la Virgen de la Caridad ruega por nosotros, pues nosotros en su espaldota, con los salvavidas y todo, pues le incluimos el número 10 de Voces a este señor que está allí en la iglesia del barrio chino, controlando a las masas en una procesión para que no le entraran a la iglesia en masa, ¿no? A tocar la Virgen. O sea, hacíamos algunos gestos que podían ser de este tipo. El amigo amado Rolando Pulido en Nueva York, que murió este año. Rolando Pulido de Nueva York hacía algunos diseños profesionales como este, cuando nadie había visto un iPhone todavía. Bueno, tal vez no es ni un iPhone, es un smartphone, así que ya te puedes imaginar cómo estoy. Este smartphone, pues con Cuba conectada, este número fue dedicado al Internet, al acceso a Internet en Cuba. Y hablábamos de temas, tú sabes, prehistóricos. Ay, disculpen, estoy compartiendo la pantalla de vuelta para atrás. Y pues la revista Voces fue muy visible. Cada vez que salía el número se publicaba en una serie de periódicos, Cuba Encuentro, el Nuevo Herald, el Miami Herald. Se le dijo que era la primera revista digital de Cuba. Disparate total. Yo trataba de parar eso una y otra vez. Juan Tamayo, Radio y Televisión Martí, por favor, probablemente es la última revista digital en Cuba. No, Orlando Luis Pardo Lazo, editor de la primera revista digital independiente cubana, estuve a punto de darme un tiro, pero no encontré pistola porque no son legales en Cuba. Entonces, como que una gran confusión alrededor de la revista Voces. Yo le decía a Jorge Enrique Laje y a Mel Echeverría, yo le decía, si hubiéramos tenido toda esta visibilidad, todas estas presentaciones, los recursos que a veces por donaciones llegaban a Cuba y podíamos imprimir 100, 200 ejemplares de la revista de manera artesanal. Si hubiéramos tenido esto, hubiéramos creado una revolución literaria, ¿no? que en su momento de alguna manera abortó. Y entonces son los equívocos. A veces te haces conocido por eventos en los que tú estéticamente no estás tan involucrado. Y a veces el poema que te interesa, el verso raro que más te interesa,
la gente lo considera perfectamente olvidable, perfectamente cheo y ridículo, y sin embargo es el que más te representa a ti. Entonces, eso también tiene que ver, Juliana, ¿no? Uno cree que está emitiendo un gesto, pero de repente el interés tuyo hacia mí puede ser por otro motivo, no por lo que yo quisiera que fuera tu interés hacia mí. Entonces, esa también forma parte de los puentes en la sociedad, ¿no? De las interacciones en una sociedad. Y ahí el elemento performativo propiamente cívico y democrático, que es estar abierto también a la interpretación del otro. Una vez que uno hace público una obra, el público ya es dueño de esa obra y puede entregar hacia atrás, incluso puede enriquecer la idea primera de la obra. Aquí Marta hace una pregunta. Déjame interrumpirte un segundito nada más, porque dijiste la palabra interpretación y no la puedo dejar pasar porque me temblé un poquito. A veces nosotros nos fajábamos con esa palabra también dentro de los proyectos literarios y decíamos, no interpretéis jamás, experimenta. O sea, como que claro que hay que interpretar, pero como gesto estético radical, era como decir, si te dan ganas de comerte el libro, cómetelo, si te dan ganas de usarlo para otra cosa, úsalo, pero no trates de decir lo que obviamente yo traté o lo que aparentemente yo traté de decir, experiméntalo. Mira, la literatura pornográfica se lee con una sola mano, se decía a veces. La literatura de crimen me convierte en un criminal. Si pudiera matar a alguien esta noche, lo mataría. O sea, muchas veces decíamos, no trates de interpretar que yo estoy hablando de la violencia contra la mujer. Yo estoy matando a una persona en la literatura y estoy matándola desde adentro con todo lo que implica devenir ese otro. Y a veces decíamos, interpretéis nunca. Susan Sontag tiene un ensayo contra la interpretación y un poco más experimental. Si mi literatura te permite convertirte en un tipo retórico como yo, que juega con las palabras y que después no sabe lo que está diciendo, conviértete en eso. Pero si tú tratas de decir algo que yo traté de decir y que no dije, obviamente, por eso tienes que decirlo tú como crítico, esa es tu función como crítico, pues nosotros como escritores que queríamos ser vistos por los críticos, también después queríamos decirle al crítico que no nos leyera. Era un toma y dame, lo que te quiero decir, ¿no? Entonces la palabra interpretación, sí, estábamos abiertos a la interpretación, pero a la misma vez hacíamos así, mirábamos por encima del hombro y decía, ahí viene Walfrido Dorta con su ensayito. Prepárate que esto se va a poner divertido. Y lo leíamos con ese elemento lúdico también. Sí, no, y tu escritura también es muy lúdica, ¿no? Tiene ese elemento de juegos de palabras, de intentar escandalizar a quien te lee, ¿no? Marta María pregunta, digo textualmente, ¿murió Pulido? Sí, nuestro amigo, bueno, brevemente puede servir como homenaje. Tania Bruguera lo conoce muy bien, un amigo de Nueva York maravilloso, Rolando Pulido, murió este año y murió, bueno, como se muere, tristemente, solo, un poco amargado, y él fue la imagen digital de toda la sociedad civil cubana. Cuando a nadie le importaba lo que estaba pasando en un blog en Cuba, pues ya Rolando estaba ahí, se ilusionó mucho. Él me confesó, Rolando Pulido, que él había olvidado a Cuba, que no le interesaba y que se había ilusionado y que había visto cubanos buenos y cubanos lindos. Y estoy seguro, Juliana, que si él estuviera viendo todo lo que está pasando ahora, incluida tú, incluida los proyectos que se están haciendo en Cuba, estaría de nuevo completamente ilusionado. Le hubiera sido una bocanada de vida para él y murió un poco más amargado, ¿no? Por toda esta pandemia que vino y también que uno se siente solo, ¿no? Se siente solo en la isla y solo fuera de la isla y bueno, pues en cualquier caso su memoria que sea de luz, él no quiso mucha memorialización ni cosas así, pero en algún momento tal vez con Tania Bruguera algo se puede hacer porque dejó una película de animación también, que es como una biografía y cosas muy bonitas y tenía mucho amor por Cuba, pero a la misma vez un amor que le decía a Cuba, échate para allá porque tú no me diste nada hermoso. Con 17 años le cayeron a golpe porque se quería ir del país y le llamaron, bueno, como se le llamaba a la gente en ese momento, maricón de mierda, con perdón de la palabra, y sus propios amiguitos de la escuela le cayeron a golpe porque él había pedido una salida legal del país que el Estado la estaba ofreciendo y ese fue el llamado acto de repudio. Entonces tenía Rolando ese dolor un poco, pero era un fanático de la revista, de los discos, de la música cubana y toda su obra va a volver y con ella va a volver su memoria. Seguramente. Te envían saludos, Carlos Zamora.
También pregunta si sigues en Washington University. Hasta donde me dejen, porque tú sabes que el tema de la corrección política, alguien que habla como yo, y pues increíblemente yo me sentí me sentí más libre en la Cuba de la continuidad castrista, todavía cuando Fidel Castro estaba vivo, y me sentí más libre en Cuba a nivel de expresarme que lo que me he sentido en los Estados Unidos de América. Puedes perder tu trabajo en los Estados Unidos de América por cualquiera de los tweets que yo ponía desde Cuba. Resultado, Orlando Luis Pardo Lazo cerró su Twitter, cerró su Instagram, recientemente cerré mi Facebook y tal vez me quede con el podcast Noches en que Cuba no existió, el YouTube y mis libros, que van a ser libros ilegibles, pero de repente es como que he perdido un poco, lo voy a volver a abrir tal vez, etcétera, pero he perdido un poco la gracia, porque 100 millones de norteamericanos interpretando lo que tú quisiste decir es un fardo demasiado pesado, ¿no? Y estoy un poco cada vez más resentido con esa lectura norteamericana y cada vez más extrañando, ¿no? Qué sé yo, la luz que tienes tú en la cara ahora mismo en Cuba y el deseo de ser libres y de decir lo que les dé la gana en la isla, esa irreverencia, se sentía más feliz, más el encuentro alegre que hablaba Spinoza, los encuentros de alegría, el acontecimiento que hablaban los filósofos franceses de Deleuze, Guattari, provocar un acontecimiento. En Estados Unidos da la impresión de que no se provocan acontecimientos, que es como una especie de mejilla caída, ¿no? Y bueno, si me veo así, me tendré que ir a otro exilio, me tendré que ir a Tantananarivo en Madagascar. Carlos Zamora también te pregunta ¿cuál es tu experiencia con la Academia Americana de Izquierdas? Sí, más o menos lo hablamos ya, ¿no? O sea, no Sí, me interesa. es lo que estamos hablando. No me interesa, no me gusta. Me parece ventajista, me parece abusadora, me parece poco académica. O sea, yo creo que académicamente el registro académico debiera permitirnos discutir los aspectos positivos de la esclavitud. Discutirlo. Eso no me hace a mí un esclavista. Eso no me hace a mí defender la esclavitud. No tuvo ningún aspecto positivo y por qué millones de hombres en aquel contexto lo hicieron. ¿Por dinero? El dinero es un aspecto positivo. Que no le quieres llamar positivo. Bueno, pues hay que ponerle aspectos que mantuvieron y que no mantuvieron. ¿Por qué solamente en 1860 es que se lanza la guerra civil después? ¿Por qué no antes? O sea, no se pueden discutir temas ya. Tú tienes que partir del hecho de que la esclavitud de hecho no solamente no existió nunca, siempre fue mala, sino que todavía existe. Mira tú, ¿no? No existió y no debe haber existido, pero todavía existe y te dicen fácilmente que todavía en Estados Unidos hay esclavitud. Una cosa así como que... Entonces se ha roto el código académico donde la única manera de hacer progresar el conocimiento es a través de dos posiciones contrapuestas. De ahí el rol del llamado abogado del diablo. Mira, yo no creo que los discos de vinilo sean mejores que los otros, pero en este debate entre Juliana y yo voy a defender la posición del vinilo. Y eso no me hace un vinilista, ni mucho menos un retrógrado que no quiere el desarrollo tecnológico, pero voy a defender la importancia de la música física arañada en el disco y voy a hablar de las cosas positivas que tiene. Si no hacemos ese debate, pues no podemos hacer progreso, ¿no? Y yo lo que veo es que la Academia Norteamericana ha perdido la capacidad de progresar porque hay un dogma, cosas que no se pueden cuestionar y pues todo el que la cuestione, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, tuve una discusión sobre las novelas de Leonardo Padura aquí en Washington University y una persona me dijo que las novelas eran misóginas porque los personajes de Padura principales siempre eran masculinos. Y yo traté de defender, sin ningún interés en Padura, traté de defender la posición contraria, que puede haber una novela escrita por un hombre donde todos los personajes sean hombres, donde todos los personajes sean hombres misóginos y la novela no ser misógina. A la literatura no se le puede pedir eso. Ese criterio me convirtió inmediatamente en un misógino yo mismo. Entonces, ese es el final de la libertad de expresión, que tú no puedas tener una opinión, incluso contraria a tu propia opinión, porque te estigmatiza socialmente. Ese es el inicio del totalitarismo. Ese es el inicio de que no se puede cuestionar la figura del comandante en jefe, por ejemplo. Sí, se pierde toda la parte especulativa, que de hecho, volviendo un poco a aquello que estábamos hablando sobre la destrucción creativa, me gustaría preguntarte sobre el fenómeno que está asociado al lanzamiento de la revista Voces. Creo que se reunían muchas personas, que se esperaba con mucha atención y además había un encuentro en vivo de personas. O sea, la revista
provocaba también un debate, animaba un momento en La Habana, un espacio. Sí, sí, te extrañamos allí, Juliana, te extrañamos a toda la gente que están ahora en Cuba. O sea, era una fiesta, disidencia con fiesta, disidencia con libertad. No, los disidentes se supone que son serios, que ponen una bandera cubana atrás, que no son pelúos, que tienen una guayabera y una corbata, que van a la embajada de Estados Unidos. O sea, la presentación de la revista Voces que imprimíamos clandestinamente, a veces de manera artesanal, pues reunía a un grupo de amigos en diferentes casas, muchas veces en la casa, en el apartamento de Giovanni Sánchez. Por cierto, no mencioné, tengo que decirlo, la revista Voces es un proyecto de Giovanni Sánchez, Reinaldo Escobar y Orlando Luis Pardolazo. O sea, muy importante mencionar los créditos a las personas que eran los editores principales de la revista. Entonces, niños, a veces yo hacía la presentación con dos niños cargados. Me acuerdo una vez que se desconectó un proyector y todo el mundo, ay Dios mío, como que se había chivado la presentación, ¿no? Y yo dije, no, ahora el niño que desconectó eso es el que va a presentar la revista. Y el niño empezó a hablar de la revista, disparates. O sea, la revista tenía un carácter lúdico. Era una presentación, comprábamos comida, nos gastábamos el dinero mercenario de la CIA, de donde llegara, pues ese dinero de la CIA terminaba convertido en las peligrosas croquetas cubanas y pasta de bocadito cubana. Es importante que la CIA sepa que estaba sufragando pasta de bocadito cubana. Y entonces, nos reuníamos a veces hasta más de 100 personas en el balcón. Ahí surgieron parejas. Yo me enamoré varias veces, lo que pasa es que no pude tener ninguna pareja, ya tenía pareja. Ahí surgieron amistades que todavía han durado, más allá del exilio. O sea, era un momento de revitalizar la noche habanera y yo cada vez quería hacer la revista con mayor frecuencia para presentarla con mayor frecuencia. Venían personas del interior del país. Después la seguridad del Estado comenzó a arrestarlos para que no llegaran. Traer ese registro solemne, funerario. Claro, la seguridad del Estado estaba preparando, no lo sabíamos, pero estaba preparando el funeral de Fidel. Era un poco triste tener que hacer una fiesta cuando Fidel se nos iba a morir, como se nos murió en el 2016. O sea, ese carácter luctuoso, que es lo contrario de lo lúdico, ese encuentro triste, la revolución bajo asedio, bajo ataque, y nosotros divertidos, aunque tuviéramos compañeros y amigos presos en el momento que presentábamos la revista. Entonces sí, era provocar un acontecimiento que si tú no, probablemente los que se llevaban la revista a la casa no la leían, o la leían y no la entendían, o la leían, la entendían y no le gustaban. Pero yo creo que no pueden haber olvidado las cosas que nos pasaron juntos allí. Era físico, era corporal la presentación de la revista, y eso no lo tuvo, a ese nivel no lo tuvo ninguna de las otras revistas. O sea, si tienes un producto cultural, un producto intelectual de cualquier tipo, haz con él algo, transforma la realidad con él, colócalo en un lugar, en una embajada, en un parque. A veces no se nos ocurría regalar la revista por las calles. A mí se me ocurrió ir a las bibliotecas, y esto les regalo la idea para próximos proyectos, ir a las bibliotecas públicas y tratar de meter la revista entre dos anaqueles de libro y dejarla allí como un regalo, ¿no? Para que a ir a una guardería infantil y dejar dos revistas Voces. A la sección de niños, entre Platero y yo y Peter Pan, metíamos una revista Voces para que nos acusaran entonces de... Sí. Con rigor los artistas plásticos llamarían intervención. Intervención. Nosotros no teníamos la palabra, pero era como una manera de que estábamos locos por intervenir en la realidad. Éramos unos intervencionistas. Sí, bueno, ¿qué otras, después de Voces ya sales de Cuba, ¿no? Sí, Juliana, tú sabes, en el 2012-2013 se hizo una reforma migratoria en Cuba que, aunque no restituyó nuestro derecho a libertad de movimiento, pero de alguna forma permitió a las personas que le habían negado viajar, que viajaran. Yo salí con una visa de visita a Estados Unidos, fui invitado a varias universidades, me contrataron en Brown University por un año para enseñar, y después tuve una beca en Islandia, país maravilloso que todo cubano debe conocer. Es otra isla conectada, Islandia con Cuba por la corriente del Golfo. Hay que ir a Islandia. Los balseros deberían irse a Islandia. Y después pues, me ofrecieron este doctorado en literatura comparada en Washington University, en la ciudad de San Luis, Missouri. O sea, nunca he regresado a Cuba. Tengo un pasaporte cubano, pero realmente te digo sinceramente, sería, yo creo que peligroso para mí, como que tirar todo por la borda, regresar a Cuba en este momento. Y además no quiero regresar a Cuba. O sea, no siento que me voy a poner
triste, ¿no? De no encontrar las personas que quiero encontrar, aunque me voy a enamorar de otras personas que están haciendo muchas cosas allí, ¿no? Entonces, no va a haber regreso a Cuba y la actividad de revistería, de edición de revistas, yo la extraño y me gustaría muchísimo volver a crear un órgano, escucha cómo suena eso, una revista, un vehículo que de alguna manera ocupara el espacio que han dejado revistas como Encuentro de la Cultura Cubana y otras. O sea, yo creo que, pero con otro estilo, ¿no? Yo creo que la comunidad cubana que ahora está tan activa, tan conectada con esto de los influencers, de los videos, etcétera, incluido el proyecto Instar, pues necesita un vehículo tipo Time, tipo Newsweek, una revista fina, moderna, tipo Book Reviews o algo así, una revista moderna donde los mejores y los peores escritores, pensadores puedan meter, pero hablar de manera moderna, breve, concisa, el mismo lenguaje del Internet, casi que audiovisual, ¿no? Pero que no fuera solamente un sitio web, sino que también se pudiera distribuir en papel, ¿no? Que me encanta mucho. Estoy tratando de hacer esfuerzo, pero eso necesita cientos de miles de dólares. O sea, una revista es un proyecto serio que inmediatamente empieza a ser boicoteado por muchas cosas, pero ojalá yo pudiera nuclear una de las revistas que yo creo que la comunidad cubana se merece fuera y dentro de Cuba, porque eso inmediatamente va a empezar a circular dentro de Cuba. Por supuesto, todos los sitios web como Hipermedia Magazine, El Estornudo, Rialta, todo lo que están haciendo, se me están quedando infinitos, por supuesto, marcan una gran diferencia, pero yo sueño con ser, en lugar del hombre de la edad de oro, tal vez el hombre de la edad de horror o algo así, pero crear una revista, un nuevo periódico Patria, que se llame Newsweek o Play Cuba o algo así, y que esa revista sea linda, moderna, bien primermundista y que sea una revista chauvinistamente cubana. Como que si eres extranjero y quieres publicar en esa revista vas a tener que demostrar que tienes mucha bomba cubana para poder, o sea, y que sirva como vehículo para visibilizar toda la gente como tú, que están en Cuba o que están en cualquier parte, que entran y salen de Cuba, y otros que están escribiendo cosas maravillosas en Sydney, Australia, y no tiene tanta visibilidad. O sea, yo soy un tipo que me gusta visibilizar los fenómenos mediáticamente y extraño esa gran revista del exilio cubano. Ya la bautizamos, Play Cuba. Entonces, centrarse más en lo contemporáneo y lo emergente. En el siglo XXI. Bueno, en el siglo XXI. Aunque hablábamos en los primeros episodios de Estrato con el profesor Francisco Morán, que realmente los proyectos editoriales se trata de desvanecer todas estas líneas entre el siglo, entre escritura isleña, porque además son temas que sobrepasan, digamos, el gobierno actual. O sea, ya había diáspora antes, la va a haber después, la nación es mucho más grande que el gobierno actual, las políticas no paran de surgir nuevas y las propuestas seguirán negando que este gobierno sea eterno, ¿no? Y que no existió antes y no existirá después, y se seguirá creando las verdaderas continuidades, ¿no? Las verdaderas sí, te escucho. Sí, sí, sin embargo todavía sigues activo, o sea, todavía sigues colaborando con varios proyectos y también tienes estos proyectos personales. Cuéntame un poco de eso, casi para terminar ya. Sí, bueno, tal vez a lo que más nos referimos, yo claro, he tratado de colaborar como columnista con Cibercuba, con Diario de Cuba, con todos los espacios. A veces se te acaba la gasolina, ¿no? Porque se te acaba la materia prima un poquito, ¿no? Pero el espacio he creado un podcast en la peor hora posible para crear un podcast, que es la medianoche de Cuba, que es la medianoche de la costa este norteamericana, a las 12 de la noche, tipo programa radial nocturno, La Casa de Cristal, Un Brindis por lo Nuestro. Pues yo abro los micrófonos, no la cámara, o sea, la cámara la tapo y no hay cámara, y hago como un programa radial donde cada noche invito a un poeta, casi siempre poeta cubano, un poeta cubano, pero algunos días traemos un poeta extranjero y básicamente leo su poesía y voy insertando en eso mis propios delirios como lector. Trato de no interpretar, pero sí trato de delirar a propósito de eso. No decimos siempre que no es una clase de literatura. Este espacio lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Orlando Luis Pardo Lazo, en YouTube, o en mi blog, orlandoluispardolazo.com. Y ahí van a encontrar ya, Juliana, 110
se nos conectan algunas personas de Cuba, 110 capítulos nocturnos, día tras día, como un loco. Mira mis ojeras, ¿no? Estoy tratando de disimularlas por la luz. 110 capítulos donde nos inventamos una Caril de Oliver, un Silvio Rodríguez, que lo trajimos como poeta, un Santiaguito Feliu, un Carlos Varela, un Polito Ibáñez. Traemos a David Chericián, que ese nombre a lo mejor no te dice nada a ti, pero que son poetas que escribieron obras y que estaban en los libros de lectura de mi época, poetas oficialistas, Dora Alonso, Miguel... Fotografía documental de Orlando Luis Pardolas. Sí, ¿cómo? Fotografía documental de Orlando Luis Pardolas. Bueno, he visitado ese archivo también y recomiendo. Sí. Me parece que esa palabra que usaste es la justa, es delirante, comentar así en un viaje completamente. Sí, sí, bueno, porque un viernes, o sea, para terminarte la idea, los viernes normalmente yo lo dejo para mí. Entonces abrimos los micrófonos, decimos traigan bebida, que la gente tomando, es como un programa de radio, no sube casi nadie al podcast, soy yo solo. Y los viernes yo leo parte de mi obra, ¿no? De mi obra, entre comillas, o de lo que me dé la gana de leer, ¿no? Entonces como que yo leo cosas mías los viernes, de mis fotos, el libro de fotos que yo tengo, muestro fotos. Los lunes tendemos a traer poetas extranjeros y el resto de los días, pues, poetas cubanos. Los sábados muchas veces estábamos haciendo el sábado rojo, que básicamente era para traer un poeta comunista, ¿no? O un poeta muy vinculado al oficialismo, pero no traemos al poeta para burlarnos de él, que es lo diferente. Lo traemos para hacer como una especie de comunión. El programa, por ejemplo, de Raúl Ferrer, el tío de Pedro Luis Ferrer, comunista, guajiro comunista, maestro comunista, diplomático comunista, fue uno de los más emotivos, porque ese hombre tenía una sensibilidad tremenda desde la República, por los niños, por la escuela, por la educación, y él vio en la revolución una posibilidad para todo eso. Y entonces, tratando de ponernos en la piel de ese hombre, tratarnos de ponernos en la piel de un negro comunista al que le mataron el papá, se llamaba Nicolás Guillén y se lo mató la democracia y el capitalismo cubano por la corrupción política y el matonismo. Entonces, también es una manera de ver una historia con más concordia, de entender por qué Cuba estaba abocada a la violencia, por qué el totalitarismo es el totalitarismo, por qué causó entusiasmo o no. Y el programa yo creo que, aunque es muy largo, yo deliro demasiado allí, pero de alguna manera vamos creando una comunión de gente, los que queden despiertos a esa hora o los que se despierten en Europa. Así que noches en que Cuba no existió, que es una manera de decir, imaginarnos o crearnos nuestra propia Cuba, pero que básicamente hablamos todo el tiempo de política, todo el tiempo, pero a través de no el discurso crispado de Díaz-Canel, ¿no? Sino simplemente como un discurso, como si ya hubiera pasado todo. Mira lo que me encontré, papá. ¿Qué te encontraste? Un poeta cubano de hace 300 años. Y es bueno, sí es buenísimo. Mira estos poemas que tiene. Y estamos leyendo a Nicolás Guillén o a Nancy Morejón, una cosa así, ¿no? Pero que si lo leemos en el contexto político, tengo que decir, esa tipo es una censora. Le pasaron por arriba, la censuraron y por eso se convirtió en una censora y ya entramos en una crispación. Eso no pasa o tiende a no pasar. Cuando pasa, entonces en el otro momento yo trato de calmar la energía. Entonces me parece muy lindo. Y lo otro, Juliana, para terminar, que lo mismo que estoy haciendo contigo ahora, que es hablarte en cubano, yo no lo puedo hacer nunca. Entonces, hablarle en cubano a una persona solamente lo puedo hacer en ese momento que prendo los micrófonos a la medianoche y comienzo a hablar en cubano. Así que también es un diálogo con mí mismo, ¿no? Y tiene que ver con la pérdida, con lo que hemos perdido al perder el paisaje, al perder la gente, al perder el lenguaje. Sí, con dignificar un poco eso, ese cubano que sería un idiolecto, ¿no? Sí. Aquí Luz Escobar te dice, ay, Orlando, besitos para ti. No dijiste nada de la pastica exquisita preparada por Giovanni en los lanzamientos para comer con galletitas. Creo que bueno, sí lo dijiste. Sabes que sí lo dije, ¿verdad? Sabes que sí lo dije. Sí. Y bueno, mándale un beso. Bueno, si me estás escuchando ahora mismo, Luz, claro que eres una de las personas que extraño y una de las personas que he perdido la posibilidad de abrazarte físicamente desde que salí de Cuba. Ese no poder abrazarte físicamente es una consecuencia del exilio que no se puede medir en ganancias económicas, que no se puede medir en libertades y derechos inalienables. Yo he perdido algo que es mejor que la primera enmienda. He perdido la posibilidad de abrazar a Luz Escobar, ¿no? Eso para mí es más valioso que la primera enmienda, pero a la misma vez sin la primera enmienda, pues no puedo hablar, ¿no? Entonces como que es ese componente emotivo que los cubanos tenemos que recobrar. Los cubanos nos queremos a los cubanos, nos
queremos. Y eso, ahí no puede entrar el totalitarismo. En la ternura no puede entrar el totalitarismo. Punto y aparte. Esa batalla la tiene perdida. Ni en las relaciones de confianza y amor. También Julio Llopis Casal te hace algunos comentarios. Dice, wow, delirar, no interpretar. Carlos Zamora también te deja otros comentarios diciéndote que hagamos la revista. Sí, y, vamos a hacer, coño, vamos a hacer. Dice todas las voces, todas. Bueno, ahora sí, ya para cerrar un poco. Sí, creo que no me contestaste. Bueno, me hablaste de tu podcast y también de colaboraciones que estabas haciendo con algunas revistas que se están editando actualmente. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, básicamente yo voy a publicar, Juliana, esto es un promocional. Yo estoy a punto de publicar con la editorial Casa Vacía, que es una editorial cubana también, que está haciendo una revista, por cierto. La editorial Casa Vacía de Pablo de Cuba Soria, poeta cubano, va a publicar un libro que se llama Diario de San Luis. Mis apuntes más o menos tiernos, más o menos patéticos de mi vida aquí en San Luis. Pero es un diario falso, no es un diario verdadero. Yo no puedo hacer diario, yo no me creo a mí mismo. Entonces es un diario literario que yo voy inventando para hablar de Cuba y desde San Luis. O en el caso es mi ciudad, San Orlando Luis. Y también, la buena noticia también para mí, para la gente que le interesa lo que yo hago, la editorial Hipermedia está justo ahora publicando un libro que se llama Uber Cuba, que va a reunir una reescritura de toda la sección Uber Cuba, que básicamente eran como unas anécdotas muy ficcionales, muy delirantes, comentarios políticos también, metáforas de la cubanía que ocurren en ese espacio heterotrópico que es el Uber, el taxi Uber, que yo he tomado miles de Uber y yo me imagino historias donde yo a veces manejo el Uber, a veces soy el pasajero, a veces me enamoro, a veces me matan, a veces disparo, a veces mato a alguien, a veces lloro en el carro. O sea, funciones que ocurren en ese taxi Uber, pues se va a publicar como un solo libro de casi 400 páginas que se llama a sí mismo, ¿no? Uber Cuba, que es otra manera